Buenos días. El tema de nuestra ponencia en este congreso de Academia Journal en Tuxpan se refiere a la aproximación a la conceptualización de la subcontratación u outsourcing en las empresas. Y en esta participamos su servidora, la maestra Ilia de Los Ángeles Ortiz Lizardi, la doctora Leida Elvira Martínez Harlow y el maestro José Luis Valadez Varela, quien además realizó la producción de la presentación virtual. A modo de introducción, es importante señalar que el modelo de empresa actual precisa del uso de herramientas que aporten eficacia y eficiencia a su operatividad, mejorando sus oportunidades en un mundo altamente competitivo. Para ello, se han implementado algunos esquemas como la subcontratación o outsourcing, que han demostrado que la mayoría de empresas que la utilizan obtienen altos beneficios, aunque su aplicación también implica riesgos. El objetivo del presente estudio es mostrar los puntos esenciales para permitir una aproximación al tema desde un punto de vista conceptual. Su origen se ubica en Estados Unidos alrededor de 1940. Comenzó a ganar terreno en la década de 1970, enfocándose principalmente en las áreas de información tecnológica de las empresas. Las primeras organizaciones en implementar esquemas de subcontratación fueron Eads, Arthur Andersen y Pricewaterhouse, entre otros. Fue alrededor de 1990 que empezó a ser más utilizado y al final de esa década llegó a una cifra de negocio a nivel mundial de $100,000 millones. La subcontratación también se conoce como tercerización o externalización, pero el término más empleado es outsourcing. El término outsourcing se encuentra conformado por dos palabras, out, que traducida al español significa fuera, y source, cuyo significado es fuente u origen, es decir, la expresión se refiere a una fuente externa. En cuanto a la definición y terminología de la subcontratación, Ben Snyder lo define como el método mediante el cual las empresas desprenden alguna actividad que no forme parte de sus habilidades principales a un tercero especializado. Fernández señala que el outsourcing consiste en la contratación externa de recursos anexos, mientras la organización se dedica exclusivamente a la razón o actividad básica de su negocio. En tanto, Medrano señala que el contrato en cuestión es de naturaleza mercantil y en él se identifican dos partes contratantes. Por una parte, la empresa que contrata el outsourcing y el outsourcer, que será a quien se le delega la tarea de realizar la actividad de la empresa cliente. Algunas de las áreas con viabilidad de subcontratar son las siguientes: áreas relativamente independientes, servicios especializados y otros servicios de apoyo, por ejemplo, vigilancia y limpieza, aquellas áreas sujetas a un mercado rápidamente cambiante y donde es costoso reclutar, capacitar y retener al personal, aquellas con la tecnología rápidamente cambiante que requieren una gran inversión. Entre las áreas no recomendadas para subcontratar están el control de calidad, la distribución y el control de proveedores, entre otras. Entre los objetivos de la subcontratación están la centralización en las actividades propias de la empresa, entregar las tareas colaterales a empresas externas, la reducción de costos, la reducción de riesgos, la reducción de manejo de activos, o la reducción de personal directo. Entre las modalidades de la subcontratación está el offshoring, también conocido como deslocalización. Este se aprecia cuando la contratación se hace con empresas ubicadas en países que ofrecen costos menores, por ejemplo, en cuanto a obligaciones laborales o cargas fiscales. También está el in-house, que es el outsourcing que se produce en las instalaciones de la organización contratante del servicio. Asimismo, el off-site, cuando el servicio contratado se otorga en las instalaciones de la propia empresa que lo presta. De igual modo está el right sourcing. Este término se utiliza para definir la solución óptima en la elección de la empresa a la que se cede el servicio de outsourcing. Y finalmente el cost sourcing, que es una modalidad en la cual el prestador del servicio de outsourcing ofrece algún tipo de valor añadido a su cliente, como compartir los riesgos.
El proceso de subcontratación se puede resumir de la siguiente manera. Primero, debe haber una identificación de necesidades de la organización para saber qué es lo que se busca y si es necesario subcontratar o no. Después, se debe elaborar un proyecto con el tipo de outsourcing y las actividades que se van a delegar. En tercer lugar, se debe de elegir a la empresa a contratar. Más tarde, se debe hacer la formalización de la subcontratación a través del contrato correspondiente, el cual debe elaborarse con el mayor cuidado. Después, sigue la implementación del modelo y, por último, la evaluación de resultados. Entre los beneficios de la subcontratación está la disminución de costos, la optimización del enfoque a las prioridades, la mayor calidad hacia el cliente, la reducción de riesgos y convertir los costos fijos en costos variables. Dentro de las desventajas, podemos mencionar el riesgo de un contrato inadecuado, el riesgo de perder autonomía en alguna de las áreas de la organización, el riesgo de aumento de costos por no haber hecho un buen análisis de necesidades o no subcontratar a la empresa correcta, y el riesgo de atraso en innovación por no invertir en tecnología o nuevos procesos. Para concluir, es importante señalar que el outsourcing es una herramienta muy benéfica para cierto tipo de empresas bajo ciertas circunstancias. No es la solución para todos los problemas, pero su crecimiento en los últimos años pone de manifiesto que sí resulta efectiva. Sobre todo porque entre sus beneficios principales está que las organizaciones se enfoquen en sus actividades centrales y deleguen las que no lo son para alcanzar finalmente mayores estándares de competencia en el mercado. Es muy importante no perder de vista que existen actividades que de ninguna manera deberán ser subcontratadas y para ello es inevitable analizar a fondo cada organización. El proceso de outsourcing es muy complejo y siempre es necesario apoyarse en expertos en el tema para ejecutarlo. Por todo lo anterior, concluimos que el fenómeno que la subcontratación representa en el ámbito empresarial global no cesará y por el contrario, cada vez será más aplicado, razón por la cual es indispensable conocerlo a fondo desde sus elementos más básicos. Muchas gracias.